Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento vean este video. Y hoy tenemos el placer, el gusto de recibir a Marcelo Albala, quien es investigador OVNI, conferencista y escritor. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Hola Patricia, hola audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, un Gracias gusto por... tenerte con nosotros. ¿Cómo fueron los inicios, tus inicios con el tema OVNI? ¿Desde la infancia? ¿Cuándo, en qué momento se comenzaron a dar los contactos y toda esta experiencia con la investigación? Bueno, hace bastante tiempo, yo tendría 12 años, cuando empecé a sentir la necesidad de investigar sobre ese tema. Y con todas las cuestiones que puede tener un chico de 12 años, hoy tengo 57 para que se den una idea. En esa época no era nada común hablar del tema, ni nada común, no había dónde estudiar eso, dónde comprar eso. Pero bueno, sin embargo, la vida me fue dando como las posibilidades y las herramientas para poder hacerlo. Me tocó nacer en una familia donde mi tío y padrino fue un maestro de todo esto, y no un maestro de tema ovni, sino un maestro de investigar sobre uno mismo, sobre aprender a ser, donde aprender a vivir desde lo que somos almas que tenemos cuerpos. Entonces, en esa edad de 12 años empecé a investigar con él, a ir a sus charlas, y coincidía que en sus charlas iba, por ejemplo, un tal Fabio Serpa, o Dante Franch, o Sixto Paz, y muchas personas que después fueron personalidades, pero todos iban a escuchar a mi tío en ese momento. Y bueno, yo que era el nene, 12 años de esa época incluso, que no son los mismos 12 años de hoy, para nada, era como para mí un mundo totalmente nuevo, diferente. Y viví toda lo que puede vivir un chico de 12 años, viví toda la adolescencia que podía haber vivido cualquier chico, pero a la vez viví también esa investigación, esa forma de empezar a ver la vida con una profundidad distinta y con un montón de herramientas diferentes que se me fueron proporcionando y que dio como fruto a los 19 años conocer a un señor que se llamó Ángel Cristo Acoblani, que quizás para algunos no les diga nada ese nombre y para otros digan, ah, claro. Y Ángel fue quien abrió todo el tema ERX, quien experimentó y abrió el tema ERX en Argentina desde esa época, hablo de año 80 y algo, 83, 84. Y desde esa época, bueno, me tocó conocerlo y trabajar incluso con él como fotógrafo, porque yo estaba estudiando fotografía en esa época y él me invitó a trabajar con él con tema fotografía de naves, fotografía de seres y ese tipo de cosas. Entonces, nace desde ahí un contacto que es con uno mismo, más allá de un contacto con ellos. El primer contacto que uno tiene es con uno mismo siempre. Y eso es lo que te habilita a poder hacer otras cosas. Maravilloso. Aclaramos que Marcelo vive en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, muy cerca del Cerro Uritorco, ¿sí? Del emblemático Cerro Uritorco. ¿Qué hay Justo de que está cerca. cierto? Sí. ¿Qué hay de cierto en que, más allá de que el Cerro Uritorco tiene una energía como muy diferente, yo la pude percibir hace muchos años, ya que fui, aunque lamentablemente ese día no pude subir, que hay personas que cuando van hacia allí se curan? ¿Cuál es tu experiencia sobre esto? Mira, lo que tiene el cerro y lo que tiene toda la zona es que está construido sobre mucho cuarzo. Y el cuarzo lo que tiene es la capacidad de potenciar lo que uno trae. Si uno trae algo que está encaminado para una curación, eso se va a potenciar también. Si uno trae algo con dudas, las dudas se van a potenciar también. Eso es neutro. No es que el cerro te cura, es uno el que se cura. Es uno el que puede entender y utilizar de alguna manera, si se puede decir así, esa herramienta de la potencia que pueda llegar a tener la vida en esta zona.
Qué maravilla, no sabía lo del cuarzo. Sí, acá encontrás cuarzo en cualquier lado. ¿Cuáles fueron tus experiencias de contacto en Capilla del Monte y otros lugares? Porque tengo entendido que también tú has tenido avistamientos en otros lugares, ¿no? Que no eran Córdoba, precisamente. Sí, bueno, fueron realmente muchas, pero básicamente, o sea, puedo contarte una u otra, pero en realidad lo más importante es que cada uno pueda ver por sí mismo. Siempre ponemos un ejemplo. Si yo pregunto, ¿un colibrí tiene alas? Y todo el mundo contesta, sí, tiene alas. Y yo pregunto de nuevo, ¿las ven? Y me dicen, no, no las vemos. ¿Y por qué no las vemos? Porque van a una velocidad que la mente no puede traducir en imágenes. Van tan rápido que la mente no puede traducir en imágenes. Pero están ahí, delante nuestro, y no las vemos. Bueno, muchas veces pasa eso con ellos, porque vibran en una velocidad similar o superior a las alas del colibrí. Entonces podemos llegar a tenerlos y no verlos, tenerlos enfrente y no verlos. Entonces uno dice, yo fui a Capilla del Monte y vi tal cosa. Y el otro dice, no, yo fui y no había nada. Y por ahí estuvieron los dos en el mismo momento, en el mismo lugar, y uno vio y el otro no vio. Pero ¿cuál es la diferencia? La velocidad de vibración de uno y del otro. Cuando uno vibra de una manera más rápida, tiene acceso a ver cosas que cuando uno vibra de una manera lenta, no tiene. Entonces, no importa qué vio Marcelo, qué vio, sino qué podés ver vos, cómo prepararte vos para poder ver por vos mismo. Y eso es un poco la tarea, es que cada uno pueda ver por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Uno podría ponerse en el papel de yo soy un medio entre tal cosa y tal otra, sí, pero no es lo correcto, al menos no para mí. Veo que correcto sería que cada uno pudiera ver por sus propios medios y si uno puede servirle de algo a alguien, bienvenido. Y de esa manera poder contar una experiencia, poder contar una forma o poder contar una manera de aprender a vibrar, que eso es lo más importante. Entonces, entiendo que, según lo que vos decís, para tener una experiencia ovni de un avistamiento, se llame de primer tipo, segundo tipo, hay que estar como preparado o vibrar en una determinada frecuencia. ¿Esto es así o entiendo mal? ¿Sí? Es así, tal cual. Ahora, ha pasado también que no tenían ni idea de lo que es el tema ovni y sin embargo vivieron experiencias. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona que no tiene ni idea y otra persona que sí va a buscarlo, ese no ve y el otro sí? Y en realidad va más allá del querer o no querer. Si la persona vibra en una frecuencia más elevada y no consciente, puede llegar a tener una experiencia, porque en realidad ellos se mueven con muchos parámetros totalmente diferentes a nosotros. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos un concepto del tiempo, por ejemplo, y ellos viven otra cosa, otra forma de tiempo. Entonces, muchas veces, casi diría que la mayoría de las veces que uno puede llegar a tener avistamiento o algún tipo de experiencia, no es por su presente, ni tampoco por su pasado, sino por lo que puede ser. Ellos sí saben qué podemos ser, ellos sí pueden ver qué podemos ser, nosotros somos los que no vemos eso. Entonces puede haber incentivaciones, si se puede decir así la palabra, puede haber como ayudas o puede haber algún tipo de experiencia que de alguna manera despierte la conciencia de una persona para que pueda cambiar su vida, para que pueda ordenar su vida y poner rumbo a su propio destino, que va mucho más allá de que quizás él mismo supone.
muchas veces, casi diría que la mayoría, ellos ven mucho más allá y mucho más profundamente que lo que nosotros imaginamos. Entonces, llegar a eso es confiar, es poner rumbo a eso, es confiar. Y no se equivocan, y nosotros nos equivocamos. Qué maravilla. Y tiene mucho que ver este tema de cuando los avistajes son percibidos cuando alguien es niño, Claro, entonces, con lo que vos decís. claro, ¿por qué? Una por eso que decía recién, por lo que uno puede llegar a ser, y otra porque el niño tiene una cualidad que el hombre no tiene, o el adulto no tiene, sea hombre o mujer, para el caso es lo mismo. El niño tiene inocencia, el niño lo ve con naturalidad, el adulto lo ve desde sus emociones, y puede que se exalte, puede que se deprima, puede que tenga miedo, puede que tenga excesiva alegría, no lo sé, cada uno es diferente, pero esa parte de nosotros, cuando somos adultos, no es la más importante. Nuestra inocencia, nuestra humildad es la más importante, que son cosas que tenemos media relegadas, que tenemos medio como escondidas, pero en realidad eso es lo que nos permite o no poder llegar a tener un contacto y un aprendizaje, porque ¿para qué tendría un contacto si no sé para qué, si no tiene un sentido, si no tiene un objetivo interno? Siempre hacemos un ejercicio, si querés lo podemos hacer acá. Bueno, sí, cómo no. Siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, si yo digo, mira, vino una persona y me dio las coordenadas exactas de dónde queda una de las puertas de Erx. ¡Wow! ¡Qué tema! Wow. Y además me dijo el mantra correcto que tengo que decir cuando llegue a esa entrada para que la puerta se abra. Ah, lindo dato, ¿no? Bueno, no solo eso. Vamos, vamos y llegamos a la puerta, eran correctas las Perdón, coordenadas. perdón, Marcelo, en este punto te quiero interrumpir. Hay gente que puede no saber qué es ERX, una mínima Bien, explicación. ¿qué es Erx? Erx es una de las tantas ciudades intraterrenas que hay en la Tierra. Erx significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. Eh, y también tiene otro significado, que fue revelado hace no mucho tiempo atrás. Estado real de conciencia del ser. Y que tiene que ver con lo que estaba contando y lo que vamos a seguir contando. En esas ciudades viven seres que están más avanzados que nosotros como humanos. Eh, no somos ni los más avanzados ni los menos avanzados en la Tierra. Hay seres que ya han superado, ya han comprendido lo que todavía nosotros no, todavía nosotros necesitamos, por determinadas cuestiones de nuestro proceso, todavía seguir aprendiendo. Y hay otros que vienen mucho más atrás. Pero bueno, los que ya llegaron viven en un determinado lugar y no se mezclan, si se puede decir así, con el resto de la humanidad, salvo que esa persona, esa alma, que aspire a tener un contacto, que aspire a aprender cómo es la vida en un lugar así, pueda llegar. Pero vuelvo al ejemplo, ahora que tenemos ya un contexto. Nos dicen dónde está una de las entradas de esa ciudad intraterrena, donde viven seres intraterrenos y extraterrestres, para ser más claro. Donde viven seres humanos también, que están más evolucionados que el ser humano común, y muchas otras razas de seres. Llegamos a la entrada esa, decimos el mantra, las palabras correctas, como la llave, para que esa puerta se abra. Y esa puerta se abre, y viene alguien y nos recibe, y nos pregunta, ¿qué traes? ¿Qué traes que pueda servir a este lugar? ¿Qué traes que pueda convivir en este lugar sin desentonar? Y uno debe responder a eso. Y si uno no sabe responder, tiene que volver al mundo, volver a aprender y volver a llegar. De nada nos sirven los datos físicos, de nada nos sirve dónde están ellos, si no podríamos convivir más de un segundo.
porque la energía que ellos manejan es muy poderosa, es muy fuerte, es muy elevada, y que nuestra conciencia precaria no podría entender, no podría catalogar o no podría consumir en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿para qué ver? Y la cuestión es esa, ¿qué es lo que nos lleva a ver? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a querer tener un contacto extraterrestre? ¿Qué es lo que nos mueve internamente para decir, sí, yo quiero, me gustaría, la verdad que lo siento, me encantaría, pero, y donde vienen todos los peros, vienen todos los que todavía no resolvimos. Pero antes de llegar al pero, hay un impulso, hay una inquietud, que esa inquietud es real, y esa en realidad, esa inquietud es nuestra guía interna, porque la inquietud no supo cómo. La mente intenta llegar de una manera o de otra, pero la inquietud ya llegó. La inquietud es la que dice, es por acá. Y eso es valiosísimo de cualquier persona. Eso es un poco lo que, si hay un tema con todo esto, un tema central en todo esto, es nunca pierdas la inquietud, nunca pierdas la curiosidad, nunca pierdas esa chispa divina que es la que te mueve a investigar en tu vida. Eso es lo principal. Lo otro es anecdótico. Llegaste a un lugar, viste una cosa, no viste la otra. Esta pasa a ser una anécdota que quedará en el cajón de los recuerdos. Pero en realidad lo más importante es la vivencia. Porque cuando uno vive eso, no se olvida más. Y eso puede ser trasladado a cualquier momento y a cualquier situación de la vida. Porque esa lógica es mucho más profunda de la que normalmente usamos. Fantástico. Cuando tuviste alguno de los avistajes, ¿tuviste también un contacto de tercer tipo, de cuarto tipo? ¿Viste algún tipo de ser en particular, de alguna raza alienígena particular, como tanto que se habla, por ejemplo, de los pleiadianos o a veces de los grises u Sí, otras razas mencionadas alienígenas, ¿no? En general. sí, te podría contar una en especial, para, para, para que tengan una idea de cómo es. Mira, yo tenía en una época un comercio, un restaurante acá en Capilla del Monte, y mirá, de dónde voy a partir y a dónde voy a llegar. De algo bien físico, bien de todos los días, pero los grandes mensajes están en nuestra vida cotidiana. Y eso es un poco el gran mensaje, de poder reconocer esos grandes mensajes en nuestra vida cotidiana. Porque buscamos siempre lo fantástico, lo hollywoodense, y hay veces que no es necesario, que son cosas mucho más simples y son cosas realmente profundas. Vuelvo al ejemplo. Veníamos con mi mujer del restaurante, que son unas 15, 16 cuadras de aquí de mi casa, y en el medio del camino empieza una gran tormenta, mucho frío, mucho viento, mucha lluvia, mucha piedra, mucho granizo. Y, y bueno, era un panorama que no era muy bueno porque tenía medio camino que hacer todavía, 8 o 9 cuadras, pero que el granizo como venía era realmente fuerte. Y, y bueno, nosotros tenemos 3 perros acá en casa y estaban al aire libre en ese momento. Entonces yo le digo a mi mujer, cuando lleguemos a casa, pues entrar a los perros, y yo voy al garaje a dejar el auto. El garaje estaba en ese momento a unos 50 metros de la casa. Y bueno, listo, pasó así, la dejo a ella en la puerta de casa, deja a los perros, los mete adentro, y yo me voy al garaje. Cuando entro al garaje, entro el auto, seguían las piedras, seguía el granizo, seguían los relámpagos, seguía toda la tormenta cada vez más fuerte, y veo que el agua rodea al garage donde estaba y no me deja salir, se inunda, y no me deja salir, quedó como en una isla.
Era las 2:30 de la mañana en ese momento. Y siento la necesidad de bajarme del auto y de observar. El garage era como los garages de aquí de Capilla del Monte, eran postes y una chapa, un techo de chapa, y no con mucho detalle, simplemente así, como para que cubriera simplemente de este tipo de tormentas. El ruido del granizo en la chapa era ensordecedor realmente. Veía como estoy frente al Cerro Uritorco y se hacía de día y veía el cerro y volvía a hacerse de noche por segundos. El viento era realmente fuerte también, el agua cada vez subía más, pero yo empecé a sentir un estado de paz impresionante. Me sentía realmente en paz, en el medio de todo ese caos. Caos que puede ser interpretado por una según lo que y en ese estado de paz siento que debía mirar hacia mi costado izquierdo y ahí había un ser mirándome a 1 metro mío. Un ser de luz, transparente, blanco, con ojos grandes, no como lo de los dibujos, era distinto, era mucho más estético todo, que me estaba mirando. Me asusto, porque en el medio de todo de ese espectáculo y de esa hora y de estar desprevenido, me asusto. Y donde me asusto, él se diluye y se va. Y primero me enojo conmigo mismo, como diciendo, no puede ser, yo es algo que quería, que es algo esto, lo otro. Y después, cuando me calmó mi emoción, me di cuenta de que un segundo con él puede tener un mensaje muy grande. Pude compartir un segundo con ese ser. Pudimos estar frente a frente, uno al otro, un segundo. Entonces sentí como si fuera un cartero que te viene a dar una carta. ¿Cuánto tarda en darte la carta? Un Claro. segundo. Y eso fue. La carta era una vibración, era la vibración de esa paz que yo había experimentado segundos antes. Entonces, ahí estaba el mensaje. Cuando pueda yo vivir en ese estado de paz permanente, puedo verlo y podemos compartir. Cada vez que cuento esta anécdota, cada vez que cuento esta experiencia, de alguna manera ese estado llega y ese estado es posible hasta que se transmita. Entonces, era una carta que no era sola para mí, sino para todo aquel ser sensible que quiera escuchar, que quiera sentir, que quiera experimentar. Por eso quizás tuvo que ser de un segundo esa experiencia, pero en realidad todavía está. Fantástico, realmente. Como yo siempre digo, ¿no? Que es complicado viviendo en este plano, a veces con todo lo que pasa y como estamos hoy sumidos en un momento complejo y en el cual la oscuridad, estamos batallando la luz contra la oscuridad continuamente. Pero sí, es en realidad a lo que queremos llegar cada uno de nosotros, ¿no? A tener ese momento de paz que fuera eterno, ¿no? Más que nada viviendo en este planeta que no es nada fácil de conseguir, porque ¿A qué le llamamos oscuridad? Fíjate, yo, cuando uno puede claro, yo le entender llamo esto, oscuridad a la maldad, a quien se aleja de la energía crística, de la luz, del bien, de la solidaridad, del amor y de la compasión hacia el otro que somos todos, o sea, los seres humanos, no humanos, animales, vegetales, todo, el planeta todo. Pero bueno, seguimos fíjate, sumidos en esta sensación de individualidad que no es tal, ¿sí? En realidad estamos todos unidos, pero
estas programaciones que los oscuros, precisamente, que la élite oscura vienen haciendo desde hace tanto tiempo, ya incalculable, ¿Qué han calado autoriza profundo eso? en la humanidad. Entonces, bueno, Te haría una pregunta. ¿Qué autoriza a esa élite a hacer lo que hace? las actitudes nuestras, de los mismos humanos. O sea, Claro. somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, obviamente. Siempre ponemos el ejemplo. Eh, Está el ser malo, a lo que llamamos malo, están los seres buenos, a lo que llamamos buenos, que la gran mayoría de las personas se incluye en ese grupo. Y, y yo siempre pregunto en las charlas, ¿hay algún ser malo en la charla, en la sala? Y nadie levanta la mano. Y hay, bueno, que levante la mano los seres buenos y todos levantan la mano. Y entonces digo, bueno, entonces si ustedes son buenos, ya han llegado a la felicidad suprema, ya han evolucionado tanto que casi que ni siquiera necesitan caminar, van flotando por la vida. El que no, por favor que vaya bajando la mano. Y la bajan todos. ¿Qué quiero decirles con esto, le digo? Que ser bueno no es el último paso. Que ser bueno no alcanza para los tiempos de hoy. Y que cuando uno está estancado, viene algo a moverlo. Y a lo que viene a moverlo, uno lo llama malo. Porque es uno que lo atrajo. Es su inercia propia la que lo atrajo. Si uno no necesita de nada que lo venga a mover, eso no tendría razón de estar. Y no estaría. Entonces, combatir no es la solución. Combatir es más de lo mismo. Porque uno cuando combate pasa a ser parte de eso. Con las razones diferentes, con los estandartes distintos, pero con la misma lógica. Yo tengo un ideal y te quiero doblegar. Y además, con el agravante de que una persona buena ya no tiene internamente nada por descongestionar, no tiene nada por nada de violencia, que el otro sí la tiene. Entonces, en una contienda, gana el otro. Pero en una cuestión más energética, más profunda, si uno hace lo que tiene que hacer, si uno da los cambios internos que debe dar, sin autoengañarse, y sí ser profundo y ser serio con la investigación de sí mismo, no necesita que venga nada ni nadie a moverlo. Y cuando eso pasa, eso se diluye, no diluye. Porque no va a servir, no va a sentir la atracción hacia uno. No le va a ser divertido. Así de simple. Eso te cambia toda la ecuación de lo que se está viviendo ahora. Porque no es luchar contra nada ni contra nadie, sino aprender a ser. Y cuando uno aprende a ser, no necesita que venga nada ni nadie a moverte para que lo seas. Es 2 más 2, 4. Entonces, aprender a ser, como vos decís, ¿no? ¿Cómo se supone entonces que combatimos esta oscuridad que hay en el planeta? ¿No? No hay que No tenemos combatirla. que luchar, ¿qué hacemos? ¿Tomamos una actitud pasiva? ¿Cómo Es que es procedemos? lo que nos está queriendo decir. Ver lo que nos está queriendo decir es un poco entender el mensaje de la vida. Fíjate que nos hablan a los gritos de que debemos cuidarnos, ser más limpios. Buenísimo, más de que el virus exista o no, uno debe aprender a ser más higiénico en todas sus actitudes. Exacto. ¿Eso estábamos bien antes? No estábamos bien. Eso nos vino bien, que sí, de alguna manera nos vino bien. No en lista forma, no comparto Bueno, esto, no comparto lo otro, pero más allá de eso, la actitud de cuidarse, la individualidad, eso está bien. Ahora, eh, por un largo tiempo fuimos encerrados en nuestras casas. Y uno dice, pero qué mal esto, qué mal lo otro, desde afuera, es realmente feo y malo. Sí, de acuerdo, coincido. Ahora,
para qué vino, no por qué. Y el para qué, fíjate, ¿qué es lo que uno tiene en su casa? En su casa están reflejadas todas sus cuestiones internas. Todos tenemos lo mejor que podemos en nuestra casa. Todos tenemos, de alguna manera simbolizada, todas nuestras emociones. Tenemos a nuestros seres que son queridos o que son no queridos, pero que convivimos, los que tenemos conflictos y los que no, pero que están. Y de alguna manera se nos obligó, entre comillas, a que nos miremos a nosotros mismos, que era algo que no hacíamos. Vuelvo, no coincido con la forma, no coincido con la rigidez, no, pero sí tomo lo positivo de esa situación. Cada uno se vio y es que porque la pasé bárbaro, la pasé realmente bien porque estoy bien en mi casa, porque estoy bien conmigo. Y hay otros que no fue así, que no aguantaban estar encerrados, que no aguantaban verse, porque no había cosas resueltas. Muchas cosas por resolver, muchas cosas por investigar, con la hermosa excusa de que estoy muy ocupado, o no tengo tiempo, o no tengo espacio en mi interior, me traía y a todas las cosas que llamaba obligadas, mi trabajo, o lo que sea. Cuando eso cambió, lo vi. Y cuando uno se ve, puede estar en paz con uno, o puede no estar en paz. Entonces, vuelvo, no está bien forma, no, la verdad yo no la considero buena, yo hubiera hecho otra cosa. Pero al margen de eso no importa lo que hubiera hecho Marcelo, lo que importa es lo que sucedió realmente y el para qué sucedió, no por qué. Porque podemos encontrarle defectos a quién o quienes hicieron que eso suceda. No comparto para nada con ellos, pero al margen de eso sucedió. Entonces me quedo con lo que a mí realmente me importa, que es mi vida. La herramienta para poder comprender, me la dieron ellos. Entonces, ¿es tan bueno o es tan malo? No importa, no importa. Lo que importa es para qué vino. Y cuando uno empieza a entender ese para qué vino, empieza a no necesitarlo. Y cuando uno no lo necesita, eso no va a estar. Pero si uno lo combate, es como que no entendió el mensaje.